Bien, comenzamos los ejemplos. En el primer ejemplo vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio bastante completo. Vamos a decir que por una tubería fluye agua como se muestra en la figura. Queremos calcular varias cosas, pero la velocidad del agua en la parte más baja de la tubería. En el literal B queremos conocer la presión del agua en ese mismo punto. Y en el literal C el tiempo que tarda en llenarse el depósito. A ver de cuánto le vamos a poner. Vamos a decir que es un depósito de 3.000 litros. Y vamos a recordar que un metro cúbico tiene 1.000 litros. Es decir, que en un metro cúbico caben 1.000 litros, así que 3.000 litros serían 3 metros cúbicos más o menos. Y el muñeco sería algo así. Tenemos una tubería que termina en una salida. El líquido se mueve y sube. Y por acá el agua sale. Y esa agua va a ir a caer en un recipiente que tiene una capacidad de 3.000 litros. Ese es el ejercicio. Los datos que le voy a dar son los siguientes. Vamos a decir que esta tubería en esta parte tiene un diámetro de 4 centímetros. Y en la parte de arriba donde el agua sale, tiene un diámetro de 2 centímetros. Y vamos a decir que el agua en este punto hemos logrado medir que sale con una velocidad. Digamos que sale con una velocidad de 1 metro por segundo. Esas son las condiciones. Podría ser cuestiones de diseño, fíjense. Podríamos pensar que, bueno, y vamos a decir que la profundidad o la distancia que hay entre la parte más baja y la parte más alta de la tubería es de, pongámosle unos 8 metros. Entonces podría ser una situación de diseño. Supóngase que usted compra un lugar, un rancho, una playa. Ya hay un pozo que tiene 8 metros de profundidad. Ya hay una tubería instalada de, ¿a qué será? De 1,5 pulgadas quizás, casi 4 centímetros. Vamos a ver cuánto sería 4 centímetros en pulgadas. Un poquito más o menos como de 1,5. Pero en la salida de la tubería, el
es más delgado, es más o menos 3/4 de pulgada. Y yo quiero que el agua salga con esa velocidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que el agua en esa tubería, en ese pozo y con esas condiciones que ya están instaladas, salga con una velocidad de 1 metro por segundo? Bueno, yo lo que debo hacer es estimar qué capacidad debe tener un equipo que yo debo instalar para que me logre subir el agua esos 8 metros en esa tubería y sea capaz de expulsarla con esa velocidad de 1 metro por segundo. ¿Qué condición debe cumplirse? Entonces difícilmente usted va a llegar a un lugar y a decir, mire, quiero una bomba para subir agua a 8 metros en una tubería de 1,5 abajo y 3/4 arriba. En la salida, en el grifo es de 3/4 y no, le van a decir, díganme de cuánto quiere la bomba. Entonces nosotros hablamos de potencia. La potencia de la bomba está relacionada con la presión que es capaz de generar. Y obviamente el precio tendrá que ver con su capacidad. Si yo necesito una bomba para subir a la segunda planta, que podían hacer esos 8 metros de un lugar, a lo mejor la bomba no sea tan cara, porque la capacidad que debe tener sea el menor. Pero si es para subirlo en un edificio multifamiliar de 4 pisos, por ejemplo, pues tendrá que tener un equipo de mayor capacidad. Si es para subirlo en la torre, yo creo que Cuscatlán se llama, la que está todavía en el Boulevard de los Próceres, que tendrá como 500,000 pisos, para que el agua llegue a las oficinas de arriba, ¿qué capacidad debe tener la bomba? Entonces será de otro precio. Entonces lo que nosotros nos compete en este momento son calcular las condiciones. Más adelante en maquinaria hidráulica usted tendrá que asociar estos datos a otras capacidades que serán las especificaciones técnicas del equipo que usted requiere, del equipo de bombeo que usted requiere. Muy bien, así que como es física, acá solo vamos a calcular las capacidades en cuanto a presión. Y vamos a aprovechar para calcular en cuánto tiempo llenaríamos un tanquecito, una pila de 3 metros cúbicos. Muy bien, comenzamos. Primero vamos a asociar o vamos a identificar los datos. Vamos a llamarle a este punto de interés, que es el punto donde me preguntan la velocidad del agua. Le vamos a llamar punto 1. En ese punto 1 el agua tiene una velocidad 1. El agua tiene una velocidad 1, tiene una presión 1. Además tiene un diámetro 1 la tubería en ese punto. Y le vamos a llamar a este punto 2, que es el punto donde el agua logra salir de la tubería en un diámetro 2 de 2 centímetros y con una velocidad 2 de 1 metro por segundo. Y ahí está. Comenzamos. Vamos al literal A. Como yo quiero la velocidad del agua en la parte más baja de la tubería, lo que voy a hacer es casi siempre, para dar velocidad, voy a revisar la ecuación de continuidad si funciona. La ecuación de continuidad dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 y eso es igual al caudal o volumen entre tiempo. Notemos que en el punto 2 yo conozco los datos para encontrar el área, que es el diámetro de la salida, y conozco la velocidad, o sea que conozco estos datos. Lo que no conozco es del punto 1 de la parte más baja, la velocidad, y es justamente lo que me preguntan, así que lo voy a despejar. La velocidad en la parte más baja sería la velocidad en el punto 1, es área 2 por velocidad 2 entre área 1. Pero estas tuberías son circulares, como ustedes las conocen, así que el área 2 será pi por radio 2 al cuadrado por la velocidad 2
Y abajo el área 1 pi por radio 1 al cuadrado. Elimino los pi. Así que la velocidad del agua en el punto 1 será el radio 2 de la tubería. El diámetro 2 es 2 centímetros, así que el radio será la mitad porque el radio es la mitad del diámetro. 1 centímetro al cuadrado. Por la velocidad 2, que es 1 metro por segundo. Y abajo, el radio 1 al cuadrado, el diámetro 1 es 4 centímetros, el radio es la mitad de 4, son 2 centímetros al cuadrado. Eso le va a dar a usted una velocidad de 0.25 metros sobre segundos. Ahora la pregunta es ¿por qué la velocidad en la parte más baja es más pequeña? ¿Será que siempre va a ser así? ¿Será que esa es la regla? Pues veamos de dónde viene el 0.25. Viene de la velocidad en la salida, que yo la puedo cambiar, pero quien determina si va a ser mayor o menor es la relación de diámetros o de radios. Así que lo que está ocurriendo es que en la parte más baja la velocidad es más pequeña porque la tubería es más gruesa. Entonces el volumen desplazado es el mismo, pero como el área es más grande, los desplazamientos son más pequeños y por lo tanto la velocidad es más pequeña. Quiere decir que si yo lo que quisiera es que el flujo en la tubería sea uniforme, es decir, que se mueva siempre con la misma velocidad en todos los puntos, ¿qué debo hacer? Pues poner una tubería que tenga en todas sus partes el mismo diámetro. Y de esa forma voy a lograr, aunque el agua vaya para arriba, aunque el agua vaya para abajo, aunque el agua vaya horizontal, la velocidad en todos los puntos de la tubería tendrá inevitablemente que ser misma. Muy bien, eso sería la velocidad del agua en la parte más baja de la tubería. Vamos al siguiente dato. En el siguiente dato nos preguntan cuál es la presión. Es decir, cuánta presión debe generarse aquí para el agua, para que el agua sea capaz de subir 8 metros y salir con esta velocidad. Y justamente es el equipo de bombeo o las características del equipo de bombeo que debo instalar. Vamos entonces a la presión. Nosotros teníamos la ecuación de continuidad, perdón, de Bernoulli, que decía esto. La presión absoluta más la presión manométrica más la presión dinámica en el punto 1 tendrá que ser igual a la presión en el punto 2 más la densidad por la gravedad por y sub 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Mire. Y ahí está. Entonces vamos a despejar lo que queremos. Lo que queremos es la presión en ese mismo punto, es decir, en la parte más baja de la tubería. Estamos hablando del punto 1. O sea que hay que despejar. Quiero saber cuánto es la presión en el punto 1. Sería presión 2 más ρg por Y2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado. Y estos dos términos que están sumando los voy a pasar a restar. ρg por Y1 y un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces veamos los datos. Comencemos con la presión 2. ¿Cuánto es la presión 2? ¿La conocemos o no la conocemos? Pues no me la dieron, pero yo sí la conozco. Porque nosotros antes analizábamos situaciones estáticas y decíamos que en la superficie
la presión que actuaba era la presión atmosférica. ¿Qué condiciones debía reunirse para que la presión fuera la atmosférica? Pues que el sistema estuviera en contacto con el ambiente. Y justamente en el punto 2, el agua sale al medio ambiente. Y desde ese momento en que entra en contacto con el medio ambiente, la presión 2, la presión en ese punto es la presión atmosférica. Entonces lo conocemos, esta la conocemos, es la presión atmosférica. Ya tenemos un dato. Eso quiere decir que, fíjese, la presión atmosférica era 101.300 o 101.3 kilopascales. Eso significa para que el agua logre subir, la presión que debe generarse aquí debe ser mayor que estos 101.3, porque la lógica dice en mecánica de fluidos que un fluido siempre y absolutamente siempre se va a mover de mayor a menor presión. Si usted ha visto documentales de esos que tratan de afligir a la gente, nos anuncian que durante no sé cuánto, después de no sé cuántos millones de años, nosotros vamos a ingresar a un agujero negro en el espacio. Eso significa que nuestra galaxia se está moviendo hacia un agujero negro. ¿Por qué? Porque se presume que los agujeros negros son lugares de presiones negativas, es decir, de presiones no cero, sino que menos que cero. Así que todo objeto en el espacio se va a mover de mayor presión a menor presión. Lo mismo ocurre con el agua. El agua cuando está fluyendo siempre lo va a hacer de mayor a menor presión. El, el aire, los gases, todos los fluidos se van a mover siempre de más a menos presión. Entonces, si aquí es 101.3, podríamos descubrir que aquí es de 200 kilopascales. Eso quiere decir que si aquí descubrimos que aquí hay 200 y aquí hay 101.3 o 101.300, quiere decir que aquí a 4 metros de altura seguramente la presión será la mitad. Es decir, si aquí es 200, aquí será como 150 y aquí será 101, más o menos. Entonces, se va a dar un gradiente de presión, es decir, un espacio físico donde la presión va a ir disminuyendo, porque el fluido se va moviendo hacia acá. Entonces aquí hay más presión, aquí hay menos, menos, hasta llegar a 101.3. Entonces supongamos que aquí la presión es de 150 y de repente esta tubería se fractura acá y hay una fuga de agua. ¿Qué pasaría si hay una fuga de agua? Si aquí habían 150 kilopascales, desde el momento que hay una fuga, automáticamente esta presión va a desaparecer por muy potente que sea esta bomba, aunque sea de 300 o de 500 kilopascales. Automáticamente hay una fuga, va a entrar en contacto con el ambiente y por lo tanto la presión va a ser 101.3. Eso significa que de aquí el agua ya no lo va a lograr subir hasta acá porque la presión se perdió, decimos nosotros. Y es que la presión no se pierde, lo que pasa es que entró en contacto con el ambiente y automáticamente bajó a 100 independientemente de la capacidad acá. Eso es lo que en la realidad ocurre en nuestros sistemas de distribución de agua. Eso significa que el día que la administración de acueductos y alcantarillados anda, sea administradas, dirigidas y resuelvan los problemas con ingenieros de verdad y no con políticos, vamos a resolver el problema de agua en El Salvador. Mientras sigamos poniendo en esos puestos personas que no saben de ingeniería, que no saben de este tipo de sistemas,
imposible que resolvamos el problema. Y entonces lo que hacen es tener que cerrar válvulas por un lado, abrirlas por otra para que el agua llegue por otro lado porque el agua no logra subir. O porque los sistemas de bombeo que se han instalado son incapaces de hacer que el fluido llegue hasta ahí. Fíjese usted que El Salvador, Sonsonate, por ejemplo, es uno de los lugares donde hay más agua. Agua existe. Lo que no hay es capacidad de distribuirla. Sonsonate era conocido como la ciudad de los 400 ojos de agua, así le decían. Así hasta hay una poesía de un sonsonateco que habla de los 400 ojos de agua. ¿Y por qué no nos llega agua todo el día? Fíjese que en la zona sur de Sonsonate, donde termina Sonsonate y empieza San Antonio del Monte, en esa zona donde hicieron unas colonias nuevas hace algún tiempo, hace bastante, pero siguen construyendo por ahí. Inicialmente en ese lugar el agua caía, pero era una presión increíble. Usted no tiene idea cuánta agua caía. Era increíble. Usted llenaba esas pilas comerciales en 3 minutos. Era increíble. En Sonsonate no había tanta presión de agua como en ese lugar. Usted iba ahí en la entrada de esa colonia y el primer lote que está aún ahí, no está construido, solo está cercado, que es las lomas de San Antonio. Ese lote justamente siempre había un charco de agua. Usted entraba a esa zona de ese lote y siempre estaba húmedo, siempre había charco, como que había llovido, aunque estuviera en verano. ¿Por qué? Porque era una fuente de agua ahí tan grande y entonces perforaron un pozo ahí enfrente, está a la par del parquecito, un pozo, e instalaron un sistema de bombeo. Y eso fue lo que distribuyeron en esa zona, así que había una cantidad de agua con una gran presión porque esa bomba estaba sobredimensionada, porque el mismo caso. Yo antes voy a calcular cuál es la capacidad que debe tener una bomba de acuerdo al flujo, de acuerdo al sistema, de acuerdo al requerimiento de caudal y, y bueno, estaba sobredimensionada. Hicieron la siguiente etapa e igual, el agua no faltó. Pero como a alguien se le ocurrió que era un buen recurso y que la bomba estaba sobredimensionada, dijeron, bueno, llevemos agua de aquí a otro sitio. Y toda la zona que va hacia el este, que incluye la colonia Sensunapán, me parece, ahora y la está también al otro lado, el Espíritu Santo parece que se llama. Toda esa zona ahora recibe agua de ese pozo. Así que ahora usted va a esas colonias y el agua está racionada, cae por horas nada más. Entonces ese es un problema que tenemos. Agua existe. Lo que no tenemos es capacidad de bombeo y nunca la vamos a tener porque hasta que realmente nosotros tengamos interés en resolver un problema social y no poner a mis compadres en los puestos claves como CEL y ANDA, que son los que generan ¿qué? Los servicios básicos para toda la población, imposible que logremos un buen resultado. En el tema de la energía eléctrica hemos avanzado bastante con CEL. Eh, Quizás más por la presión de las distribuidoras y porque nos cobran caro a nosotros el kilowatt hora. Lo compran muy barato y a nosotros nos cobran el kilowatt a más de 20 centavos y ellos lo pagan ¿qué? A 6 7 centavos quizás, lo más. Así que las distribuidoras tienen una ganancia bastante grande. Ojalá algún día nos digan quién quiere las distribuidoras para administrarlas y nos vamos nosotros también a hacer lo que están haciendo CLESA, AES y todas estas compañías que solo administran el sistema de distribución. Pero bueno, veamos qué más seguimos, qué más hacemos. Ya tenemos la presión 2.
Entonces ya le quedó claro que este es un problema que hay que evitar. Las fugas, las tan famosas fugas que hay por todas partes en nuestro país. Mira usted fugas por todos lados y que son los problemas, o sea, es uno de los problemas de falta de agua en algunos lugares. Bueno, pero sigamos. Eso sería la presión en el punto 2. La presión atmosférica acá, con la ilusión que no hayan fugas en esta tubería. Veamos las alturas. Para las alturas, usted recordará lo que hicimos ¿qué fue? En física al inicio. Para hacer análisis energético definimos alturas. Y yo siempre le dije a usted que tomara los puntos de interés, el punto más bajo como referencia para facilitar el trabajo. Así que si yo le pongo referencia a esta parte más baja, es decir, al punto 1, yo voy a decir que Y1, que es la altura 1, sería 0 porque está ahí mismo. Y Y2, que sería la altura del punto 2 desde acá, sería de los 8 metros que yo le di al inicio. Así que yo puedo decir que Y1 va a ser 0. Este término se va a eliminar porque 0 por 9.8 por 1000 se eliminó. Y solo nos quedaría este. Así que vamos a comenzar a sustituir. Vamos a ver si nos cabe aquí. Yo creo que no nos va a caber. Usted lo sigue linealmente. Yo lo voy a hacer. Me voy a pasar a la otra línea. Comencemos con la presión 2. La presión 2 es la presión atmosférica. 101.300 pascal. No va 1.0. ¿Cómo se lo dio a usted? 1.013 creo que le haya dicho. Pero es lo mismo que 101.300. Le dije que era 1.013 por 10 a la quinta. Confírmeme que ese era el dato que les había dado. O 101.300. Cualquiera de las dos pudo haber sido. Te pone en su calculadora 1.013 por 10 a la quinta es 101.300. Más densidad pues del líquido que estamos subiendo. Eso quiere decir que también la presión va a depender del líquido que estoy moviendo. Si es aceite, si es miel, va a tener diferentes necesidades de presión. En este caso es agua, sería 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por y sub 2, y sub 2 es 8 metros. Seguimos. Más. Yo me voy a pasar al otro lado. Un medio de la densidad, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la velocidad 2, que es de 1 metro por segundo, elevado al cuadrado, menos, regreso acá, un medio de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la velocidad 1, que es de 0.25. Y esto al cuadrado. Así que la presión en el punto 1, vamos a ver cuánto nos da. 101.300 más 1000 por 9.8 por 8 más un medio de 1000 por 1 al cuadrado menos un medio de 1000 por 0.25 al cuadrado, y por favor lo hacemos todos y me confirma si nos da lo mismo. A mí me da 108. Uy. A mí me da acá 180.168.75. Unidades que las estoy sumando, debo asumir que si estos son pascales, también estos. Esto ya lo habíamos probado nosotros, porque este era ρGH, ya habíamos descubierto que eran pascales. Lo que habría que probar serían estos. Kilogramos sobre metro cúbico
por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Elimino uno de arriba con uno de abajo. Aquí van a quedar 2 kilogramos metros sobre segundo cuadrado era newton. Y abajo quedaría metros al cuadrado, esos son pascales. Así que puedo asegurar que estos son pascales. Muy bien. Si lo divido entre 1000 para darlo con datos en kilopascales, tendría que ser 180.17 kilopascales. Así que yo tengo que ir a buscar un equipo que tenga la capacidad. Por supuesto que no voy a hallar uno de estos. Si a mí me preguntaran y me dijeran, mire, fíjese que este equipo de tantos caballos de fuerza puede generar una potencia de 175 kilopascales, yo no compro ese porque ese no va a subir el agua. Ah, bueno, entonces el que le tengo es de tantos HP y ese le genera 200 kilopascales, seguro que compro ese. También este otro es 250, no, va a ser más caro y con 200 probablemente sea suficiente para subir el agua. Muy bien, ahí está. Ese sería entonces el literal B, que no le puse, vea. Le voy a poner acá literal B. No falta el literal C. Muy bien, y ahora ¿cuánto tiempo tarda en llenarse este volado? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo lo que necesito saber es cuánta agua sale de acá por unidad de tiempo. Y luego ver cuánto tiempo tardaría esto en llenarse. Así que lo que voy a hacer es calcular el caudal. Yo le dije a usted que caudal era área 1 por velocidad 1 o área 2 por velocidad 2 o volumen entre tiempo. Cualquiera de las tres ecuaciones puede usar. Mire, así se lo planteé yo. Aquí le dije caudal, donde estaba en el anterior. Caudal le dije que era volumen entre tiempo. O sea que si conozco el volumen que sale en un tiempo determinado, puedo calcular el caudal. O si conozco el área 2 y la velocidad 2, también puedo calcular el caudal. O si conozco el área 1 y la velocidad 1, también puedo calcular el caudal. En este ejercicio, ¿qué es lo que conocemos? Veamos si conocemos el volumen entre tiempo. Pues, ¿cuánto volumen de agua sale en un tiempo específico? No lo sé. Así que no podría usar por el momento esa ecuación. Ahora, ¿conozco el área 2 y la velocidad 2? Si las conozco. Y conozco el área 1 y la velocidad 1 también, así que puedo utilizar o el área 1 con la velocidad 1 o el área 2 con la velocidad 2. Yo voy a calcular área 2 por velocidad 2. El área 2 es pi por radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. O sea que sería pi por el radio 2, que era 1 centímetro en metros. Eso sería 0.01 metros al cuadrado. Por la velocidad 2, que era 1 metro por segundo. O también podría ser pi por el radio al cuadrado, pi por 0.02 al cuadrado, por la velocidad 1, perdón, por la velocidad 1, que era 0.25, y me tiene que dar exactamente lo mismo. Usted puede probarlo. Calcule usted esto y luego cámbielo por radio 2 y velocidad de 0.25 y va a ver usted que le va a dar lo mismo. Yo no lo voy a hacer, me va a dar un número pequeñito. Lo voy a dejar así. Ese es el caudal. Si a mí me preguntaran el caudal, yo lo tendría que estimar. Vamos a ver cuánto me daría. No lo voy a escribir, le repito. Pi por 0.01 al cuadrado por 1. Eso a mí me da 3.14, 16 o 15, 9, 2, 7, el valor de pi. Me da pi por 10 a la menos 4. Unidades serían metros cúbicos por segundo. Así que si a mí me pidieran, no lo voy a hacer, lo voy a escribir.
sería 3.1416 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Si me dijeran que yo se lo voy a pedir y por eso se lo estoy diciendo. Si me dijeran, sí, pero el caudal lo quiero en litros por minuto, no en metros cúbicos sobre segundos, porque en metros cúbicos sobre segundos me van a dar cantidades pequeñas. En cambio, en litros por minuto ya me da una idea de más o menos si es bastante caudal o no. O es un simple chorrito. Entonces aplico un factor de conversión. Un metro cúbico que está con este de acá se va a eliminar. Yo les recordé hace un rato que equivale a 1000 litros. Y segundos arriba, abajo, perdón, segundos arriba, equivale a un minuto. Elimino segundos con segundos y me daría el 3.1416 por 10 a la menos 4. Lo multiplicaría por el 1000 de arriba y por el otro 60. Así que ese caudal que hemos obtenido, que no lo voy a escribir porque no me lo están preguntando, son 18.85 litros por minuto. ¿Será esa el flujo de agua en una residencia? No va. ¿Para cuántas casas me podría alcanzar para distribuirle a cuántas casas, por ejemplo, con este sistema? Si son casi 19 litros por minuto, ¿cuánto sería lo normal que salga en una casa, en una pila? ¿Qué? Unos 5 litros por minuto. Me alcanza para 4 casas, por ejemplo. Así que yo puedo decirle, bueno, con este pozo, con esta tubería, yo tengo mi agua y además le voy a vender a otros 3. Y le vende a los vecinos, mira, te voy a cobrar tanto por bombearte agua. Lo único que no lo puede hacer, ¿verdad? No se puede vender agua de esa forma porque está prohibido. Porque aunque vivimos en un país, eh, ¿cómo se llama? Con una economía de libre mercado, aún existen monopolios y oligopolios y este es uno de ellos. De hecho, la comunidad de San Genaro creo que tiene su propio, bueno, hay varios que tienen su propio sistema de distribución, pero han estado en pleitos con ANDA y eso ha sido un pleito de todas las comunidades que han logrado organizarse y crear sus propios sistemas de distribución de agua y entonces lo que pagan de agua es sumamente poquito. Así que esa sería la forma de calcularlo. Yo lo voy a borrar porque no es eso lo que quiero hacer. No me lo preguntaron, pero le estoy diciendo cómo cambiarlo a litros sobre minutos. Muy bien. Como ya conozco el caudal, aunque no lo he calculado, aunque con ustedes ya lo calculé, voy entonces a la otra ecuación. La otra ecuación dice que el caudal es el volumen entre tiempo, pero el caudal ya lo tengo, que es todo esto. Así que le podemos poner un símbolo a caudal. El caudal multiplicado por el tiempo sería entonces el volumen. Así que como lo que yo quiero es en el literal C, ya lo puse, ¿verdad? El tiempo que tarda en llenarse ese volado, paso a dividir el caudal. Sería el volumen del recipiente entre el caudal que le está llegando, entre la cantidad de líquido que le está llegando. ¿Cuánto es el volumen de ese recipiente? 3 litros, que es un metro cúbico. Así que voy a decir que son 3 metros cúbicos. Divididos entre el caudal, que aquí está, es pi por 0.01 metros al cuadrado. Ya voy a ver cómo le pongo acá, si quizás. Por 1 metro sobre segundo. Así que el tiempo sería, no me va a caber. De volado se metió. Sería 3 entre pi, usted me ayuda, pi por 0.01 al cuadrado por 1. Y eso daría
9.549, por favor lo hace conmigo, punto 30, y yo digo que son segundos, vamos a ver metros cúbicos, aquí sería metro cuadrado por metro, este cuadrado va a quedar metros cuadrados, por metro cúbico se va a eliminar y nos van a quedar nada más segundos. Así que para mí, por favor verifique si me he equivocado, me dice, sería 3 entre pi por 0.01 al cuadrado. Sí, da 9.549. Si yo lo divido entre 60, me daría, usted lo pone abajo, me daría 159.15 minutos. Y ese sería entonces el cálculo del tiempo que tarda. O sea que ese recipiente con ese caudal se va a llenar en 1 hora y media, más de 1 hora y media, 1 hora con 39 minutos. Y a ver, unos 7, ¿cuántos serán? Punto 15 minutos, serán unos 7 minutos quizás. A ver, punto 15 por 60 serían 9 minutos. Ese sería entonces el ejercicio. Y ahí está. Entonces por eso le decía yo que era un ejercicio bastante completo. Y ahí está. Voy a detener la grabación. Y si hay